Ok. Entonces, la segunda clase, que ahora es la primera, es sobre sangrado uterino anormal. También vamos a encontrarlo como hemorragia uterina anormal. Aproximadamente el 30% de todas las pacientes a nivel mundial, según la FIGO, presentan este sangrado. En nuestro país, aproximadamente un 47,3% del sangrado menstrual abundante es recogido. Esto lo vimos en un trabajo que el doctor Gerardo Fernández y colaboradores presentaron en el año 2009, y un 20% aproximadamente está reportado en Colombia en un trabajo del año 2007. Fíjense que todo gira alrededor del 30%. Pero esto, la FIGO, ante la presencia de esta patología de sangrado uterino anormal, y debido a que había una gran cantidad de conceptos y maneras de llevar el caso, decidió unificar toda esta información, y les muestro aquí el sitio donde lo pueden encontrar, que ya lo enviamos a Secretaría para que todos puedan consultarlo. ¿Qué hizo la FIGO? La FIGO cambió la clasificación en un sistema que llamó AV, que es sus siglas en inglés, que clasifica las características del sangrado según los síntomas, y un sistema AV2 que habla de las causas directas. Entonces tenemos una clasificación solo de síntomas y otro por causa. Esto con la finalidad de simplificar tanto el diagnóstico como el estudio de las causas del sangrado uterino anormal. Entonces, ¿por qué hizo estos cambios? Primero, porque la nomenclatura, si todos recordamos, es algo confusa. Cada quien muchas veces la aplica de manera inconsciente y subjetiva, dándole la interpretación que quiere. Esta misma trae como falla que no podemos utilizarla para investigación, diagnóstico o hacer categorías de ella, porque muchos dan conceptos variables sobre los mismos. Los criterios propuestos son más prácticos y deben ser aceptados universalmente. ¿Qué términos eliminamos? Recuerden los términos que utilizamos: metrorragia, menorragia, oligomenorrea, menorragia, sangrado uterino disfuncional, y los eliminó de la nomenclatura usada a diario, y la fue sustituyendo por dos muy simples. Uno es sangrado uterino intermenstrual y uno sangrado menstrual abundante. Solamente tenemos estos dos bloques. O es un sangrado uterino intermenstrual o tienen un sangrado menstrual abundante. ¿Qué nos lleva a esto? Que cambiamos los conceptos. Y fíjense el cambio fundamental en el concepto de sangrado uterino normal. Es una pérdida excesiva del sangrado menstrual, el cual interfiere de forma física, social, emocional o materialmente en la calidad de vida de la mujer. Es decir, el sangrado va a afectar la calidad de la vida de la mujer, y esto es lo que va a llevar a la mujer a consultar y a buscar soluciones a este problema. Fíjense que desaparecieron todo eso, es engorroso, si es oligomenorrea, si es polimenorrea, no. Es un sangrado que va a afectar la calidad de vida de la mujer. A su vez, este sangrado uterino lo dividen en dos conceptos muy sencillos: sangrado uterino anormal agudo, cuando ocurre un episodio de sangrado en suficiente cantidad que requiere una intervención inmediata para prevenir una hemorragia sanguínea durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una patología estructural, como una fibromatosis uterina, que produce un sangrado en grandes cantidades que muchas veces nos choca a la paciente. Eso sería un sangrado uterino normal agudo. El otro concepto es un sangrado uterino anormal crónico. Entonces, un sangrado abundante en volumen y frecuencia, presente durante 6 meses, que incluye un sangrado intermenstrual asociado también a si el paciente está tomando cualquier tipo de esteroides gonadales, verbigracia, anticonceptivo, o puede ser terapia de reemplazo hormonal en las menopáusicas. Entonces, cambia el concepto. Fíjense que es una regularidad
con volumen y frecuencia durante 6 meses. Esto, para que no se vayan a asustar, esto es una lista de chequeo, checklist de la FIGO. Fíjense, está hecho para que en la consulta marquemos todos los ítems, pero yo se los busqué simplificar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar? Los parámetros que escogió la FIGO: frecuencia, duración, regularidad y volumen del sangrado. Pero el volumen del sangrado lo dice el paciente, no es que nosotros vayamos a medir. Quien nos va a decir la cantidad o volumen es el paciente. Entonces tenemos un sangrado anormal. Es aquel que tiene una frecuencia de mayor, más o menos entre 24 a 38 días. Se considera una frecuencia normal. Una frecuencia anormal sería sin sangrado, que es una menorrea, o mayor de 38 días, o cuando su frecuencia es menor de 24 días. Fíjense que se cambiaron esa serie de conceptos que eran medio engorrosos. Entonces, ausente amenorrea, infrecuente cuando ocurre por más de 38 días y frecuente cuando es menor de 24 días. La duración normal del sangrado es menor a 8 días. Eso sería una duración normal del sangrado menstrual. Y prolongado cuando es mayor de 8 días. Ya aquí tenemos otro cambio. Menor de 8 días y prolongado mayor de 8 días, que sería lo anormal. En cuanto a la regularidad, cuando la regularidad normal o regular sería menor de 7 días a 9 días. Eso sería lo normal o regular. Y lo irregular sería cantidades mayores de 8 a 10 días. Sería lo irregular. Ahora, en cuanto al volumen, la paciente nos puede decir que es un volumen normal para ella, porque está acostumbrado. Su volumen normal sería el que ella está acostumbrado toda su vida. Y para ella, cambiaría a normal cuando sangra menos de lo que ella está acostumbrado, o es un sangrado mucho mayor al que ella está acostumbrado. Esto quien lo define es la paciente. Por eso es que es tan importante realizar una buena historia clínica para que podamos tener estos parámetros. Entonces tenemos parámetros tomados ahora, es el sangrado intramenstrual, que es el sangrado entre menstruaciones cíclicamente regulares. Se considera normal cuando no hay ningún sangrado intermenstrual. O sea, cualquier sangrado intermenstrual se considera anormal. Y ahí vamos a la otra parte. El sangrado intermenstrual puede ser aleatorio, que significa que aparece de vez en cuando sin previo aviso. Y un sangrado intermenstrual, que es cíclico, que es predecible. Este a su vez puede ser con ciclos cortos, ciclos medios o ciclos largos. Es decir, que los podemos medir. El cíclico y predecible lo podemos medir. Y esto lo hacemos interrogando a la paciente y haciendo un buen ciclo menstrual de la paciente. El segundo grupo es un sangrado sin horario. Puede estar asociado al uso de progestágenos, de anticonceptivos orales, el uso de anillos intravaginales, de implantes, de parches o inyecciones, cualquier tipo de anticonceptivo que se esté utilizando, o de hormonas que se estén utilizando, hormonas sexuales, por supuesto, esteroideas. Entonces puede ser que no lo ingiere, que no se aplique porque no ingiere medicamentos con esteroides gonadales, o que ingiere esteroides gonadales, uno de dos. Y entonces, es anormal cuando está presente. Quiere decir que si la paciente está tomando cualquier tipo de esteroide gonadal y es normal cuando no presenta ningún sangrado, pero es anormal cuando es presente el sangrado. Quiere decir que hay el medicamento que está utilizando es el que está provocando el sangrado. Y esto lo obtenemos con el examen físico y la historia clínica principalmente.
Entonces la FIGO también clasificó las causas y lo hizo con un acrónimo que se llama PALCOIN. Se pronuncia COIN con K, aunque se escriba con C. El PALM nos evalúa, y la mnemotécnica es la palma de la mano, nos evalúa anomalías estructurales que pueden ser evaluables con imágenes o a través de histopatología. Y el COIN nos habla de anormalidades que son no estructurales. Perdón. Entonces, ¿a quién tenemos el grupo de PAN para que nos acordemos? P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas y M de cualquier malignidad que esté presente. Entonces, PAN es pólipo, adenomiosis, leiomiomas, malignidad e hiperplasia. Vamos a ver cada uno de estos ítems. P entonces significa pólipos. Puede ser que los pólipos son estructuras en forma pediculada que están presentes en el endometrio, pueden estar presentes en el cuello uterino. Los podemos diagnosticar a través de imágenes, como la figura más superior a la derecha, que es un pólipo endometrial que lo podemos evaluar por visión directa con una estereoscopia, pero si no tenemos estereoscopia, podemos hacer diagnóstico con ecografía transvaginal o normal o ecografía en fase líquida, pero podemos diagnosticarlos de esta manera. ¿Cómo se tratan? Generalmente por resección quirúrgica, ya sea a través de histeroscopia. Si no poseemos histeroscopia, podemos intentar un legrado uterino. Y en los casos muy graves o cuando ya la paciente no tiene posibilidades de reproducirse, con histerectomía. Esta sería la manera, siempre es con la resección del mismo. La histerectomía siempre es lo último que se debe hacer, siempre y cuando la cantidad de pólipos sea en una cantidad que no pueda ser extirpada a través de los métodos anteriores. Adenomiosis, recuerden que la adenomiosis es la presencia de tejido endometrial en el espesor del músculo uterino. Su principal síntoma es el dolor durante las menstruaciones. Diagnóstico lo hacemos a través de imágenes, que puede ser ultrasonido o resonancia magnética. Ambos nos sirven para hacer el diagnóstico de adenomiosis. Actualmente hay un grupo que está trabajando, que es el grupo MUSA, que están haciendo una evaluación ecográfica morfológica del útero. Están intentando realizar todas las patologías uterinas estructurales morfológicamente a través de ecografía. Esto no se asusten, esto es para que ustedes tengan ese conocimiento. Fíjense que todas las formas de endometriosis están descritas en este esquema. Actualmente está todavía en discusión, van a quitar cosas, van a agregar otras, pero este es para que vean cómo se está trabajando para hacer más fácil estos diagnósticos. Esto se llama Grupo MUSA, evaluación morfológica del útero. Ok. El otro, la adenomiosis, ¿cómo la tratamos? Podemos tratarla, si es puro dolor, a través de cualquier tipo de AINE. Podemos utilizar supresión hormonal con análogos GnRH, con histerectomía o con resección cuando hemos localizado por ecografía de imágenes que el foco es un solo foco de adenomiosis. Se puede hacer la resección del foco de adenomiosis, como podemos observar en esta imagen. Se hace resección del foco de adenomiosis. Se puede hacer fácilmente por la paroscopia. Fíjense cómo está resecando todo el foco de adenomiosis, porque era lo que llaman una isla de adenomiosis. Se saca este tejido de adenomiosis que parece un mioma. Fíjense cómo lo está resecando. Ven cómo sangre el tejido endometrial. Se reseca totalmente, después se cauteriza toda la superficie para evitar que vuelva, quede algún remanente que no haya salido
con la extirpación del mismo. Entonces, esa era la A del PAN. La L sería leiomioma. Acuérdense que los leiomiomas son tejido músculo liso que se desarrolla en las paredes del útero. Cuando son pequeños son asintomáticos, no causan hemorragia uterina anormal a menos que sean subserosos o sean muy grandes intramurales. Y el diagnóstico se hace básicamente con ultrasonido. Por supuesto, la paciente describe lo que siente en clínica o pueden ser hallazgos casuales cuando están asintomáticas las pacientes. El leiomioma sí tiene una clasificación ya establecida por la FIGO, que aquí se las estoy mostrando, tampoco se asusten con eso. Ellos lo clasifican como lo conocemos clásicamente en subserosos, intramurales y, perdón, submucosos, intramurales o subserosos. Los submucosos y subserosos tienen clasificaciones, una subclasificación para su tratamiento. Entonces, este es un sistema que ya la FIGO tiene implementado. ¿Cómo tratamos el leiomioma? Básicamente igual. Podemos utilizar anticonceptivos orales si el sangrado es escaso, podemos utilizar progestágenos, podemos realizar una miomectomía y en los casos más avanzados, como esta que vemos acá en la imagen, una histerectomía, porque esto no tiene tratamiento. La M del PAN serían las enfermedades malignas y premalignas. Cualquier enfermedad maligna o premaligna del útero puede ser desde un cáncer de cuello uterino hasta un cáncer endometrial. En este caso se utiliza la clasificación de la OMS o de la FIGO para tumores. Y el tratamiento se realiza de acuerdo al establecido por oncología por la OMS y FIGO. El grupo COIN, como el acrónimo sería moneda, encierra las C-coagulopatías. La O sería disfunción ovario con sus disfunciones. La E, por supuesto, alteraciones del endometrio. La I, un nuevo ítem que es iatrogenia. Y la N son aquellas que no son clasificables en ninguna parte y vamos a ver por qué. Coagulopatías son todas aquellas los trastornos sistémicos que produzcan alteraciones en la coagulación que podrían llevar a una hemorragia uterina anormal. Un 13% de las pacientes pueden presentar alteraciones en la hemostasia, pero su papel aún no está claro. En estos casos hay que estudiar a la paciente desde el punto de vista hematológico buscando una causa que en el sangrado uterino normal que nosotros no podamos explicar. La O del COIN es el ovario. El ovario es capaz de modificar el tiempo y duración de los sangrados, decir si es cíclico o no cíclico y predecible, o puede asociarse a otras patologías como sería el síndrome ovario poliquístico, el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, todos estos trastornos que afectan el eje hipotálamo ovario útero. El estrés también por alteraciones a nivel central en hipotálamo por los agentes dopaminérgicos. La obesidad por una gran cantidad de sustratos que presenta la paciente, o la anorexia que lleva a la falta de sustrato cuando tienen 5% o menos de grasa. La pérdida de peso o en los pacientes que tienen un ejercicio extremo o atletas de alta competencia que como tienen 5% de grasa no tienen sustrato y por supuesto no tienen sangrados uterinos anormales e irregulares. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar el ovario, tenemos que saber cómo funciona el ciclo menstrual del paciente. Y esto nos va a llevar a facilitar el diagnóstico, pero importante la anamnesis y determinación del ciclo menstrual. Es decir, la parte de los síntomas nos va a guiar hacia donde está ubicada la causa. La E significa endometrio. Son todos los trastornos
que puede estar en el endometrio. Dios mío, ¿qué pasa? Pasó algo que no sé. Me dan a disculpar, pero no sé qué sucedió aquí después del bajón. Generalmente son trastornos en el endometrio que por la producción de prostaglandinas, de prostaciclina, de sustancias vasodilatadoras, sustancias vasoactivas que alteran la capacidad del endometrio para hacer hemostasia durante las menstruaciones o los periodos intermenstruales. Iatrogénicos incluye cuando utilizamos anticonceptivos, no los indicamos de la manera adecuada. Cuando utilizamos sistemas intrauterinos que pueden ser sistemas con DIU normal o sistemas a base de progestágeno o cualquier otro fármaco que estemos utilizando que puede alterar el sangrado uterino. Por eso se consideran iatrogénicos estas causas. El último grupo se llama no clasificables. ¿Por qué? Porque pueden contribuir o no al sangrado menstrual. Y disculpen otra vez que se alteró la diapositiva con el apagón. Son causas que pueden haber sido por diagnósticos deficientes, diagnósticos mal hechos, métodos de diagnóstico mal utilizados o cosas extremadamente raras como una malformación arteriovenosa uterina, una hipertrofia miometrial o una endometritis crónica que no había sido diagnosticada. Esta, o cualquier causa que nosotros no podamos colocar en la clasificación de Falcone. Es por eso que se llama no clasificable y este grupo es el de más difícil diagnóstico porque no tenemos una causa válida para poder hacer dicho diagnóstico. Tratamiento. Ay, señor, se me echó a perder todo esto. Bueno, los tratamientos son variados. Podemos utilizar medroxiprogesterona, vía oral, en ciclos vía intramuscular con progesterona de depósito de 150 miligramos, progesterona de 50 miligramos, en ciclos largos para intentar coartar el sangrado. También podemos utilizar Mirena, el endosectivo que contiene levonorgestrel, buscando hacer una ablación endometrial, que todo el endometrio se descame, para así evitar que ocurra el sangrado anormal. Podemos utilizar también, perdón, se volvió a mover todo. Podemos utilizar anticonceptivos orales, podemos utilizar antiinflamatorios, AINES para esto. Podemos utilizar Soladex o Goloselina o Danazol como análogos NRH para bloquear el hipotálamo y evitar que el paciente, el endometrio crezca de alguna manera. Hay que complementar estos tratamientos con el uso de hierro y ácido fólico por el sangrado que presenta la paciente. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto que hemos conversado? Uno, que el sangrado uterino anormal ya no es una serie de conceptos que nos llevan a mezclar de una manera subjetiva las posibles causas del sangrado y a dilucidar qué puede ser. Sencillamente es un sangrado que cambia, afecta el estilo de vida de la mujer. Segundo, hay que actualizarse con la clasificación del Falcone y utilizarla. Y en base a la clasificación de Falcone, hay que hacer una buena historia clínica para poder conocer los signos y síntomas que nos va a decir la paciente y poder orientar el diagnóstico. Tercero, poder orientar también el tratamiento. Entonces, entre las recomendaciones es aplicar siempre el sistema Falcone comenzar con la realización de una buena historia clínica, aplicar, intentar clasificar con la historia clínica el método, la anomalía que está presentando el paciente, utilizar los métodos de estudio necesarios, que en el caso los grupos PAR serían imágenes, histopatología, perdón, y en el COIN serían otro tipo de exámenes. Y de esta manera utilizar un tratamiento adecuado a dicha patología, perdón, ya sea estructural o no estructural. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias.